Siguiendo con proporcionalidad, vamos a ver otra aplicación de proporcionalidad, pero primero vamos a ver lo que son magnitudes directas e inversamente proporcionales. Recuerden que es un concepto físico el de magnitud. Habrán visto que magnitud es todo lo que se puede medir. Tengo algunas magnitudes acá como la distancia, el tiempo, la velocidad, y vamos a ver la relación que hay entre dos magnitudes para ver si esas magnitudes son directas o inversamente proporcionales. Acá tengo la distancia y el tiempo. Supongamos que voy a una velocidad constante en un móvil, tengo que recorrer 50 kilómetros y demoro en hacer esos 50 kilómetros 40 minutos. Si multiplicara por 2 la distancia que tengo que recorrer, es decir, de 50 a 100, el tiempo que voy a emplear también se va a multiplicar por 2, voy a demorar el doble. Si es el doble de la distancia que tengo que recorrer, también va a ser doble el tiempo. Si voy a multiplicar la distancia por 4, es decir, en vez de ser 50 kilómetros hago 200, el tiempo que voy a demorar también va a ser multiplicado por 4, van a ser 160 minutos. Si multiplicara por 8 la distancia de 50 a 400 kilómetros, el tiempo también debería multiplicarlo por 8. En vez de ser 40 minutos van a ser 320 minutos. Si multiplicara, si fuera en vez de duplicar o modificar la distancia, modificar el tiempo, en lugar de demorar 40 minutos para la distancia que tengo que recorrer, demoro la mitad, es decir, la divido en 2 al tiempo, la distancia que voy a recorrer va a ser también dividida en 2. En vez de ser 50 kilómetros van a ser 25 kilómetros lo que voy a recorrer en 20 minutos. Entonces estas magnitudes, que al multiplicar una por un número, la otra se multiplica por el mismo número, se llaman magnitudes directamente proporcionales. Y yo puedo formar una proporción tomando dos cantidades de estas con las dos cantidades correspondientes a la otra. Por ejemplo, digo 50 es a 40, como 100 es a 80. Para ver si esto es así, multiplico cruzado. 50 por 80 es 4000. 100 por 40 es 4000. Podría formarla del otro modo también. Podríamos formarla así. 50 es a 100. Como 40 es a 80. Veamos. 5 por 8, 4. 50 por 80, 4000. 40 por 100, 4000. Podría tomar cualquier cantidad. Por ejemplo, 100 es a 25. Correspondiente a 100, como 80 es a 20. 100 por 20 es 2000, 80 por 25 es 2000 también. Bueno, entonces estas magnitudes se llaman directamente proporcionales porque yo tomo dos cantidades de esta y la correspondiente a la otra y formo una proporción. Veamos la velocidad y el tiempo. Si yo voy a una determinada velocidad, supongamos para unir dos puntos, a 40 km por hora y demora 30 minutos, si multiplico por 2 mi velocidad, si voy más rápido, el tiempo que voy a demorar no se multiplica por 2, sino se divide, voy a demorar 15 minutos. Si en lugar de ir a 40 kilómetros multiplico por 3 mi velocidad, voy a 120 kilómetros, el tiempo que demoro no se multiplica por 3, sino se divide por 3, voy a demorar 10 minutos. Acá el tiempo se divide en 5, es decir, voy a demorar 5 veces menos, entonces multiplico la velocidad, voy a ir a 200 kilómetros por hora. Entonces, si multiplico una por un número, la otra se divide por el mismo número. Por ejemplo, acá la velocidad la divido por 2, entonces el tiempo no voy a ir más rápido, sino voy a ir más despacio, voy a demorar 60 minutos. Entonces, estas cantidades, estas magnitudes son inversamente proporcionales, porque al multiplicar una por un número, la otra se divide por el mismo número. Si quisiera formar una proporción, por ejemplo, 40 es a 80, como 30 es a 15, 40 por 15, 600. 30 por 80, 2400. No son proporcionales. Para formar una proporción, como son inversamente proporcionales, lo que tengo que hacer es tomar dos cantidades de una y a las otras dos invertirla. En lugar de 30 a 15, 15 es a 30. Y ahí me va a quedar una proporción. Miren, 40 por 30, 1200. 15 por 80, 1200. Entonces, para formar una proporción, yo tomo dos cantidades de una. Por ejemplo, 40 es a 200. Y las correspondientes las invierto. 30 es a 6, no. Como 6 es a 30. 40 por 30, 1200. 6 por 200, 1200. Entonces estas son magnitudes directamente proporcionales. Cuando una multiplico por un número, la otra se multiplica por el mismo número. E inversamente proporcionales. Cuando multiplico a unas por un número, las otras se dividen por el mismo
números. Con estos conceptos vamos a hacer problemas de regla de 3. Bueno, esto es un problema llamado de regla de 3. Damos 3 datos y tenemos que encontrar un dato. Vamos a ver los datos, un cuarto dato. Vamos a ver los datos que tengo. Tengo 2 pasajes, 130 pesos. Y pregunta cuánto tengo que pagar por 12 pasajes. Entonces, tengo 3 cantidades y tengo que encontrar una cuarta. Entonces, primero es plantear el problema. 2 pasajes, 130. Estos 12 pasajes tienen que ir en esta columna. No los puedo poner acá porque acá tengo pesos y acá tengo pasajes. 12 pasajes del mismo destino, es decir, que tienen el mismo valor, X. Tengo 3 datos y un incógnito. Entonces, antes de resolver, me tengo que preguntar si estas magnitudes, pasajes y dinero, son directamente proporcionales o inversamente proporcionales. Si compro más pasajes, me va a costar más dinero. Entonces son directamente proporcionales. Entonces formo una proporción con estos datos como están. 2 es a 12, como 130 es a X. Y esto ya sabemos resolver. X es igual al producto de estos extremos. 12 por 130 dividido 2, que es el medio conocido. Perdón, el producto de estos medios dividido 2, que es el extremo conocido. Simplifico el 2 con el 12, y me queda 6 por 130, 6 por 0, 0, 6 por 3, 18. Entonces, 12 pasajes me van a costar 780 pesos. Entonces, lo primero es ver si las magnitudes son directas o inversamente proporcionales. Primero planteo, me fijo si son directas, formo una proporción con los datos como están y resuelvo. Veamos otro ejemplo. Vemos otro problema de regla de 3. Tengo como datos 6 máquinas. Dice que trabajan 6 máquinas para levantar una cosecha y demoran 18 horas. Horas. En un campo con las mismas dimensiones trabajan 9 máquinas. Y la pregunta es cuántas horas van a demorar en levantar la cosecha. Entonces tengo como magnitud de máquinas y tiempo dado en hora. Entonces planteo el problema. 6 máquinas demoran 18 horas. 9 máquinas, recuerden que tienen que ubicar en columna las magnitudes, acá hay máquinas. 9 máquinas. X. Y ahora me pregunto si son directas o si son inversamente proporcionales. Si acá aumenta la cantidad de máquinas, ¿va a aumentar el tiempo que trabajan para levantar una cosecha igual o va a disminuir el tiempo si son más máquinas? Va a disminuir. Entonces las magnitudes son inversamente proporcionales, porque al aumentar la cantidad de máquinas disminuye el tiempo. Entonces planteo 6 es a 9 y acá invierto. Recuerden que no copio así, sino invierto. Como X es a 18. Y resuelvo. Tengo que calcular un medio, así que multiplico los extremos y divido por el medio conocido. 6 por 18 dividido 9. Simplifico el 9 con el 18 y me queda 6 por 2, 12. Entonces si trabajan 9 máquinas van a demorar 12 horas. Entonces más máquinas, menos tiempo. Entonces cuando tengan problemas de regla de 3, lo primero es plantearlo, poniendo en columna las magnitudes. En la misma columna las mismas magnitudes. Después se pregunta si son directas o inversamente proporcionales. Directa cuando al aumentar una la otra también aumenta, inversa cuando al aumentar una la otra disminuye. Plantean la proporción y resuelven. Bueno, eso es todo por hoy.